Siempre hablamos de qué es lo que tenemos que consumir para poder tener huesos fuertes y saludables, ¿no? Lo que todos queremos, llegar a ancianos siendo fuertes con el esqueleto y las articulaciones sin artrosis, sin osteoporosis, sin dolores sobre todo. Y generalmente hablamos de qué suplementos tenemos que tomar, de qué alimentos tenemos que consumir, qué deporte o qué ejercicio, actividad física, cómo tenemos que dormir, cómo tenemos que exponernos a la naturaleza o al estrés hormético. Pero hoy les voy a contar específicamente 5 alimentos que tenemos que evitar, porque muchas veces es más importante lo que no tenemos que hacer que los estímulos que nos hacen bien. Entonces, cuando nosotros queremos ser saludables, sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero muchas veces lo que hacemos mal, es decir, los alimentos o productos refinados que consumimos, nos hacen peor o son más excesivamente contraproducentes que los que nos hacen bien. Entonces la balanza nos da negativo por más que hagamos las cosas muy bien. Y es por eso que hoy les quiero contar específicamente 5, vamos a hablar de muchos, pero sobre todo 5 alimentos, productos que la gente, las personas, los veo, los escucho, tanto los leo en los comentarios, los escucho en consulta, siguen cometiendo errores y son bien básicos y muy fáciles de corregir. Es por eso que vamos directamente a comenzar con los que ya sabemos, o por lo menos me parece que ya a esta altura de todo lo que venimos hablando en los contenidos de estos videos, ya saben ustedes que tenemos que evitar, pero los vamos a volver a repetir a modo de recordatorio, porque siempre es importante. El punto número 1 va a ser el gluten. Todos sabemos que el gluten, la gliadina, genera permeabilidad o hiperpermeabilidad intestinal, que finalmente va a generar una inflamación crónica de bajo grado, y esto nos va a producir, por un lado, que estemos todo el tiempo inflamados y por otro lado, que no podamos absorber nutrientes porque vamos a tener un colador en lugar de un intestino. Por otro lado, sabemos que las harinas, todas las harinas, obviamente tenemos trigos como el sarraceno, que en realidad no es un trigo, pero nos hace bien, la harina de almendras. Existen varios tipos de harinas que no van a ser perjudiciales, pero en particular las harinas de trigo, ¿no? Sobre todo las harinas blancas, van a ser muy contraproducentes. Adentro de nuestro cuerpo se transforman en azúcar directamente y esto va a ir en contra de nuestros huesos de manera directa. Por otro lado, y ya que hablamos del azúcar, obviamente todos los azúcares, en especial los azúcares refinados, más allá del azúcar de mesa, que ya sabemos que esto es un veneno, también tenemos que hablar de todos los carbohidratos refinados que comemos y van a generar azúcar adentro de nuestro cuerpo, y cuando empezamos a levantar vuelo con la glucemia, también levanta vuelo la insulina, que si bien es una hormona muy importante, porque va a gestionar la glucosa, también en exceso es proinflamatoria. Entonces, los azúcares, y específicamente los azúcares refinados, son muy inflamatorios y van en contra de nuestros huesos, nuestras articulaciones y nuestra salud en general. Va en contra de todo lo que está bien. Por otro lado, tenemos que hablar sí o sí de la leche de vaca, los lácteos en general, la leche de vaca en particular, pero acá es donde tenemos que entender, no nos pertoca como especie, no la tenemos que consumir. Generalmente nosotros amamantamos, es decir, de nuestra madre hasta los 4, 5, 6 años, no importa eso, pero tenemos que tomar leche materna hasta que se termine el periodo de lactancia y después la leche no debería formar parte de nuestra alimentación. ¿Quieren tomar leche? ¿Les gusta eventualmente tomar leche o lácteos? Bueno, busquen lácteos o leche de cabra, de búfala, algo que sea menos perjudicial, porque tampoco es que es tan saludable, ¿no? Y si hablamos del calcio o esas cosas, no están así, ahora les voy a contar por qué. Y bueno, finalmente también, obviamente, ¿no? Tenemos el alcohol, el tabaquismo, todas estas cosas que muchas veces consumimos y no nos damos cuenta que más allá de ir en contra de nuestra salud, sobre todo van a ir en contra de nuestros huesos. Ahora, a cuestiones específicas que muchas veces no terminamos de entender por qué, y que esto lo veo mucho en gente vegetariana o sobre todo en gente vegana, que no consume carne, que no consume alimentos provenientes de animales. Acá tenemos un problema, esto ya lo sabemos, todo el mundo sabe que necesitamos toda la gama de proteínas lo más amplio posible, pero obviamente se respeta, obviamente no hay forma de discutirlo. Lo que sí tenemos que entender
es que estamos a veces cometiendo un error. Y es que, por ejemplo, las legumbres, ¿no? Lo que tiene que ver con los garbanzos, las lentejas, los frijoles, están recubiertos por antinutrientes, es decir, tienen un veneno periférico. Si nosotros atacamos un animal, se puede defender, ¿no? Tiene patas, tiene garras, tiene dientes, por lo cual se puede defender. Las plantas no. Algunas plantas sí, porque tienen espinas o pueden esconderse abajo de la tierra o eventualmente están muy altos, pero así todo, generalmente las plantas se tienen que defender con la cobertura de su corazón, sería. Entonces, acá tenemos que hablar de la cobertura de ácidos fíticos. Y cuando hablamos de, por ejemplo, estas legumbres que les comentaba, muchas veces lo escucho esto muy seguido, ¿no? La gente me dice, no, pero tranquilo, Javier, yo hago todo el proceso de cocción adecuada que necesitan estos garbanzos, las legumbres que vayamos a consumir, entonces lo dejo en remojo 12 horas, lo cocino, lo enfrío, lo vuelvo a cocinar, ya ahí entiendo que este es el mecanismo de cocción adecuado, o por lo menos indicado, pero que sea el mecanismo que hemos encontrado los seres humanos para poder consumir estos garbanzos de manera óptima no es suficiente. ¿Se entiende lo que digo? Cuando nosotros pensamos que hicimos todo el proceso correctamente, esto es lo mejor que pudimos hacer nosotros para poder consumir esos alimentos. Pero así todo no es suficiente. ¿Qué pasaría si yo les dijera que en lugar de remojo por 12 horas tiene que estar 48 horas? 48, les estoy hablando del cuádruple. Entonces acá es donde tenemos que entender que si bien hacemos todo lo posible, con las legumbres nunca es suficiente porque se tienen que defender. Y más ahora en donde por una cuestión de agricultura, y ganadería también, ¿no? Pero sobre todo agricultura extensiva e intensiva, hemos vaciado los suelos de nutrientes y oligoelementos, pero al mismo tiempo hemos estresado tanto a estas plantas que han desarrollado otros mecanismos para defenderse. Entonces estas leptinas, estos antinutrientes, estas coberturas de ácido fítico, se han desarrollado también, han evolucionado y se hicieron más resistentes a nuestros métodos convencionales de cocción. Por eso tienen que tener cuidado, porque además este ácido fítico va a secuestrar el calcio de nuestros huesos y va a generar osteoporosis. Por eso las personas veganas y vegetarianas también, pero sobre todo veganas, tienen mucha deficiencia de calcio en los huesos y tienen mucha más predisposición y tendencia a generar osteoporosis, osteopenia o artrosis. Yendo a lo que tiene que ver con las leches que les estaba contando, obviamente hay una alternativa que tiene que ver con las leches vegetales, pero estas leches vegetales muchas veces tienen azúcares. Es decir, si por ejemplo hablamos de la leche de almendras, la almendra no es dulce. ¿Y por qué muchas veces tomamos esta leche y le sentimos un gusto a lo mejor a vainilla o algún saborizante o hasta incluso un sabor dulce? Porque tienen agregados para que no sea desagradable, ¿no? Para que la palatabilidad, para que nos guste más. Entonces, en ese orden de cosas, tenemos que tener cuidado, porque la verdad, sinceramente, la leche de almendras, la que es, pongámosle, menos perjudicial, porque tampoco va a ser saludable, y acá también vamos a agregar a estas leches que tienen agregado de calcio. ¿Pero qué calcio tienen agregado? Eso es lo que yo siempre les digo que tienen que tener cuidado, ¿no? Cuando alguien les diga, yo te voy a dar este producto que está fortificado en calcio, la pregunta que viene automáticamente es, ¿qué calcio? ¿Qué buscamos con ese estímulo en nuestro cuerpo? El preguntar por qué, ¿no? Vamos a hacer esta intervención terapéutica en vos. Ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con eso? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Cómo puedo medir si esto no está funcionando? Entonces, acá es donde a veces nos engañan porque así funciona y no tengo nada en contra de la industria porque todos tenemos que vivir de algo. Pero a lo que yo voy es que muchas veces este calcio que está agregado en estas leches vegetales o saludables, que no es el mejor calcio, muchas veces nos puede jugar en contra. Nos puede jugar en contra en nuestro propio organismo, en nuestro propio metabolismo y en nuestra situación cardiovascular. Muchas veces este calcio, si no está bien dirigido al hueso, por ejemplo con vitamina D3 y K2, puede terminar generando placas en nuestras arterias. Por lo cual, cuidado, tenemos que tener, independientemente de si nos gusta la leche o no, buen criterio para elegir qué es lo que vamos a consumir. También en lo que tiene que ver con las harinas, muchas veces decimos que vamos a empezar a consumir harinas sin gluten.
que está perfecto, ¿no? Ya dijimos que el gluten es uno de los más perjudiciales, si no el más perjudicial, porque nos va a generar hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, muchas veces nos volcamos hacia las harinas sin gluten, ¿no? Hasta incluso muchas veces nos volcamos hacia las harinas de masa madre, ¿no? El pan de masa madre. Y vamos a lo mejor a alguna panadería y decimos, no, este pan es casero, masa madre, sin gluten. Que no tenga gluten no quiere decir que no tenga harina. Y cuando hablamos de harina, volvemos al punto cero, es decir, volvemos a empezar y tenemos que tener en cuenta que las harinas también son perjudiciales. Entonces, acá es donde se empieza a restringir, y ya sé lo que están pensando, yo sé que están diciendo, bueno, Javier, a ver, sin gluten, sin harina, no podemos consumir azúcares, no podemos prácticamente comer nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la realidad es que los panes o los panificados saludables no existen. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es lo que yo consumo? Yo les diría que es pan en trigo sarraceno, que es en realidad no es un trigo el sarraceno, pero es una mezcla que nos puede llegar hasta incluso a dar beneficios porque tiene proteína, o sea, es un trigo saludable, por decirlo de alguna manera. El único, diría yo. Entonces acá es donde tenemos que tener cuidado, porque que sea pan casero, de masa madre y sin gluten, no quiere decir que no tenga harinas. Por lo cual, mucho cuidado, porque estas harinas también a largo plazo y no tan largo plazo va a generar problemas en nuestros huesos y en nuestras articulaciones y muchas otras cosas más, ¿no? También en neuroinflamación, también en cuestiones de consecuencias metabólicas y muchas otras cosas más. Y por último, me gustaría hablarles de estas bebidas con electrolitos que dicen que nos van a rehidratar, ¿no? Vienen en un envase completamente artificial, plástico, es un producto industrializado. No tengo nada en contra de eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estos productos, estas bebidas, además de tener todo lo que nos hace bien, y acá me gustaría que terminemos de cerrar el círculo de todo lo que estuvimos hablando en este video, porque yo comencé este video diciéndoles que muchos de ustedes ya saben que sí tienen que hacer para tener huesos fuertes y saludables, desde los suplementos, ejercicio físico, descanso nocturno, contacto con la naturaleza y alimentación consciente, entre muchas otras cosas más. Pero muchas veces los malos hábitos y hasta incluso ocultos, que son los que les estoy contando hoy, pueden terminar tirando todo por la borda. Entonces, estas bebidas rehidratantes con electrolitos, con sales minerales que nos van a hacer muy bien, muchas veces tienen azúcar. Y si no tienen azúcar, tienen edulcorantes, porque tienen que darle sabor. De hecho, muchas o todas van a terminar teniendo algún tipo de saborizante, porque si no, el sabor de una bebida con electrolitos completamente saludable no va a ser agradable a nuestro paladar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eventualmente rehidratarse o pensar que nos estamos hidratando de manera correcta con estos productos muchas veces puede ser una trampa que nos lleva a consumirlo de manera diaria, llenarnos de azúcar y químicos en general, y esto inevitablemente a mediano o largo plazo va a repercutir en nuestros huesos y en nuestras articulaciones. Espero que puedan haber entendido todo y sobre todo que puedan empezar a integrar qué es lo que tenemos que evitar al mismo tiempo de lo que tenemos que incluir, hacer un promedio y combinarlo con todos los hábitos saludables que les cuento siempre. Nos vemos la próxima y que estén muy bien. Chau.